Iniciamos entonces nuestra cuarta clase. Ya habíamos visto lo último que aprendimos en la clase 3. Vimos un ejemplo, ¿cierto? Para que recordemos prácticamente dónde quedamos, ¿cierto? Quedamos en el ejemplo 1, donde vimos todo lo que era la primera parte de lo que era darle formatos y aplicar todo lo aprendido, ¿cierto? Vimos lo que era el uso patrones, formatos condicionales, le dimos formato condicional al sexo, formato condicional a las notas, pinte de azul todas las notas mayores o iguales a 4 y pinte de rojo las menores a 4. ¿Ya? Y ya aplicamos todo lo que habíamos visto hasta el momento. Vimos ya el concepto de las fórmulas, primera fórmula, y usamos una fórmula muy sencilla como tipo operación matemática, donde tengo un poco retumbar, donde vimos cómo se llama una operación matemática, donde calculamos el promedio. Y hasta aquí quedamos, ¿cierto? En el fondo de aquí no hemos usado nada más. Y ahora, ¿qué nos corresponde? Nos corresponde ver las funciones básicas. ¿En qué vamos a avanzar ahora? Vamos a avanzar en lo siguiente, ¿cierto? Bien, vamos a ampliar un poquito para que se vea en los siguientes conceptos, ¿cierto? Vamos a ver las funciones básicas, que para algunos quizás ya sean triviales, los que ya se manejan un poquito, pero vamos a ir de menos a más, ¿cierto? Para poder sacar esto, ¿ya? Entonces, dentro de lo que tenemos, primero las funciones básicas, la función suma, sumar, y principalmente todas estas funciones están enfocadas a rango, ¿cierto? A trabajar con rango. De ahí a que cuando hablábamos de que Excel trabajaba con filas, columnas, celdas y rango, bueno, casi como sea la totalidad de estas funciones, trabajamos con celdas, filas, columnas y principalmente con rango. Sumar, por lo general vamos a sumar rango, vamos a la función promedio, que saca el promedio, contar, que cuenta, contará, la función max y la función mix, max, que saca el máximo de una función, el máximo de un rango, el máximo de un mínimo, ya, de algún conjunto de celdas. Luego pasaremos a lo que es la función, o sea, las funciones condicionales, ¿cierto? Vamos a hablar de las funciones condicionales para las tres primeras, sumar sí, promedio punto sí y contar sí, ¿ya? La diferencia está en que sumar, la función suma, suma todo un rango. Sumar punto sí, colocamos un criterio. Súmeme solamente las que son mayores a 1.000.000 de pesos, por ejemplo. Ahí tenemos una condición. Y cuando tengo dos o más condiciones, uso un punto conjunto, donde puedo tener 2, 3, 4, 5, ya puedo tener muchísimas condiciones, ¿cierto? Entonces, vamos a la función suma, que no tiene ninguna restricción, punto sí, que le podemos agregar una restricción, y cuando tengo dos o más restricciones, punto conjunto. Lo mismo para la función promedio y la función tal. Vamos a usar la misma tabla que hemos estado manejando. ¿Para qué nos vamos a inventar otra tabla? La que mismos que fuimos y armamos recién, ¿cierto? Y la que hemos ido armando. Vamos a tomar el ejemplo 1. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan cuando tomamos esto? Nos vamos a copiar esta hoja, ¿cierto? La voy a copiar, ¿ya? Y la vamos a copiar al ladito, ¿cierto? Voy a generar una copia, miren, ver, mover, porque no quiero copiar, ya tengo todo esto con formato, ¿cierto? Y la voy a copiar dentro de la misma hoja, la voy a copiar al final, le voy a decir, cópiame, hágame una copia del ejemplo 1 al final, ¿sí? Crear una copia, ¡pum! Y ya tengo una copia del ejemplo 1, y nosotros acá vamos a colocar aquí funciones básicas, le vamos a cambiar nombre y le vamos a colocar funciones básicas. Básicas, ¿cierto? Ahí están las funciones básicas, ¿cierto? Y sobre esta misma planilla vamos a trabajar lo que son las funciones básicas, ¿ya? Pero vamos a aprovechar, antes de iniciar con las funciones básicas, si nosotros vimos en qué avanzar, ¿cierto? Dijimos que teníamos otro tema que teníamos que abordar, que era todo el tema de la referencia absoluta, referencia relativa, que a veces, como siempre he dicho, o sea, no vale la pena aprenderse nombres ni nada, sino vamos a aprender a usar estas cositas, signos peso que le llamamos a algunos, cómo fijar una celda y cómo hacerla que se mueva o que se mueva parcialmente, etcétera, ¿cierto? Entre fijar y no fijar una celda. Vamos a entender un poquito ese concepto antes de entrar a las funciones básicas, ¿cierto? Y para eso vamos a ir a nuestra hojita y vamos a ver esto, ¿cierto? Y vamos a aumentar un poquito para ver la explicación, ¿cierto? Nosotros, acá tenemos nuestra fórmula, ¿cierto? Esta es la primera fórmula que nosotros escribimos, ¿cierto? La escribimos aquí donde está la celda K5, ¿ya? ¿Y qué hicimos, cierto?
nosotros las arrastramos, ¿cierto? ¿Y por qué? O sea, en el fondo escribimos una sola vez, escribimos la fórmula y la arrastramos, ¿ya? Y si ustedes se fijan, la fórmula que al arrastrarla ocurrió esto, que si yo tenía G5 más H5 y 5, que correspondía al primer registro, que era el código Sebastián, ¿ya? Automáticamente al arrastrarla pasó a ser G6, H6 y 3. Y así sucesivamente. Yo veo la otra y va a pasar a ser la fila 7. Todos los 6 se cambiarán por 7. Y esta que es la última, tengo yo a Sebastián y donde yo voy a llegar a G7, H7 y 17. Entonces, ¿qué podremos concluir? Podemos decir que cada vez que yo tengo una fórmula en Excel y la arrastro hacia abajo, ¿ya? Y la muevo o arrastro hacia abajo, se mantienen las columnas y aumentan las filas, ¿cierto? Miren qué sencillo. Es el dado que se aumentan, si vemos, la G se mantuvo, la H se mantuvo, la I se mantuvo y los 5, las letras variaron, ¿cierto? Qué cosas más buenas, ¿cierto? Y eso nos facilita que yo solamente escribo la fórmula o el cálculo del promedio solamente para un registro y lo puedo duplicar o ya lo puedo copiar y arrastrar n veces. O sea, me da lo mismo que tenga un alumno o que tenga 2.000 o 50.000 alumnos, ¿cierto? Porque basta que yo la escriba una sola vez. ¿Y por qué podemos hacer eso? ¿Por qué? Porque acá yo en este caso yo tengo una tabla, tengo un conjunto de datos que tienen una estructura, ¿cierto? Y una estructura que está bien ordenadita, es decir, las peras con las peras, las manzanas con las manzanas. Es decir, yo tengo aquí columnas, estos son los rótulos de las columnas, ¿cierto? Y tengo la primera columna que viene solo los códigos, ¿cierto? La columna 2 viene el nombre, no hay nada más que nombre, ¿cierto? No hay edad, no hay una nota, nada. ¿Ya? Quiere decir que en cada nombre, cada estructura mantiene el mismo tipo de datos, ¿cierto? En el sexo sabemos que hay pura MF, ¿cierto? Entonces, que podemos decir que esta tabla es un conjunto o este conjunto de rangos, todavía el concepto de tabla todavía no lo incorporamos, ya es un conjunto, un rango de datos que tiene una estructura, donde cada columna tiene una cierta estructura que la mantiene y a su vez cada fila ya es un registro o un conjunto de datos referido a alguien o a algún conjunto, algún documento, alguna cosa. En este caso, cada registro está referido a un alumno. Entonces, por eso que yo al mover, ¿sí? Al mover, al arrastrar la fórmula, ya se genera un patrón, ¿cierto? Donde yo tomo la G, esta fórmula que acabo de escribir, y arrastro uno y automáticamente se aumenta a la fila siguiente, ¿cierto? 5 pasó a ser 6 y así sucesivamente. Entonces yo me aprovecho de eso y puedo prácticamente escribir una sola vez la fórmula y repetirla n veces. ¿Ya? Y la puedo, ya sea, ¿se acuerdan cuando pintamos y dibujamos cuadraditos rojos y etcétera? Simplemente selecciono arriba la primera que acabo de escribir, espero que aparezca la cruz ahí o simplemente arrastro, ¿cierto? Arrastro y ya tengo yo mi función completa. Bueno, aquí se nos fue un poquito el formato, copiamos el formato, no tengo ahí arribita y pegamos el formato y tenemos nuevamente nuestra función. ¿Ya? Entonces, una primera regla, cada vez que yo tengo una fórmula en Excel y la arrastro hacia abajo, se mantienen las columnas y aumentan las filas. Caso contrario, si yo tomo esta misma formulita, la voy a dar vuelta, así, copiar, la flechita, ¿cierto? Pegar, y tengo dos, la vamos a girar un poquito ahí, así la voy a colocar ahí. ¿Ya? Caso contrario, ya se produce que cuando yo tengo una fórmula hacia el lado, dijimos que cuando yo la arrastro hacia abajo se mantienen las columnas y aumentan las filas. Pero si yo tengo la misma fórmula, la muevo hacia el lado, se produce el proceso contrario. Se mantienen las filas y aumentan las columnas. Es decir, si yo tomo esta fórmula que está aquí en la K5 y la muevo para el lado, se va a producir esto. Voy a copiarla al ladito a modo de ejemplo, aquí. Aquí la vamos a escribir la N, ahí pegar, nos va a quedar así, ¿ya? Vamos a achicar un poquito ahí para que nos va a dejar. Se mantienen las columnas, ¿cierto? Y por lo tanto, y aumenta, o sea, se mantienen las filas, aumentan las columnas, nos va a quedar H, la siguiente es H, la otra va a ser hacer una I, la siguiente va a pasar a ser una J. Aquí la estoy modificando y nos queda así, ¿ya? Entonces la vamos a cambiar un poquito de color para que se vea.
Ahí. ¿Qué pasa entonces con nuestra función, nuestra fórmula? Nos quedaría así, ¿ya? Entonces, en el caso contrario, no estaría produciendo eso, ¿cierto? Si yo arrastro mi fórmula hacia abajo, aumentan las filas y se mantienen las columnas. Si yo arrastro mi fórmula hacia el lado, se mantienen las filas y aumentan las columnas. La G pasa a ser H, la H pasa a ser I y la I pasa a ser J. ¿Ya? Entonces, sencillo, ¿cierto? Entonces, arrastro para abajo, se me aumentan las filas, y si tiro para el lado, aumentan las columnas. Bueno, si tiro hacia arriba, se produce el disminuye, ¿cierto? Si aquí yo tengo, si esta fórmula la tiro para arriba, varían las filas, ¿cierto? Va a pasar a ser G4, disminuye para atrás, ¿cierto? Tiene que seguir un numerador. Lo mismo si yo corro esta fórmula para el otro lado, también se corren las columnas para lo en forma negativa, ¿cierto? Entonces, esta funcionalidad que tiene Excel nos permite reutilizar o de repente ahorrar mucho espacio, ¿cierto? De repente yo puedo hacer una fórmula y replicarla 100 veces para abajo o puedo escribir una fórmula y replicarla 10, 15 veces hacia el lado, ¿cierto? Entonces, dado esa facilidad de que nos permite ir variando las columnas o ir variando tanto, pero todo con la premisa de que el conjunto de datos que tengo tienen una estructura. Si no están estructurados, si todos los datos en sí están desordenados, no va a tener mucho sentido. A veces los arrastres, ¿cierto? ¿Ya? Pero simplemente cuando hablamos de datos que tengan una estructura y hablamos mucho del concepto después de tablas de datos, ¿ya? O bases de datos. Entonces, seguimos con esto, ¿ya? Y entonces aquí viene otra cosa. Es sencillo saber en el fondo y entender que en este caso, que las columnas varían, ¿cierto? Ya sea si se arrastra hacia abajo, se arrastra hacia el lado. Pero el, el problema o la parte de la dificultad se presenta cuando yo quiero que no se mueva, ¿ya? Cuando yo quiero arrastrar algo y quiero que algo no se mueva o parte no se mueva, o no quiero que se mueva hacia el lado, no quiero que se mueva para arriba. Entonces, para eso existen las siguientes alternativas, ¿ya? Vamos a escribir por aquí donde está la letra Q. Vamos a escribir el siguiente ejemplo. Vamos a escribir una celda M8. Ahí. Vamos a escribir la M8 ahí. Vamos a repetir la celda M8. Ahí, 1, 2, 3, 4. Pegar netamente para poder explicar. Ya, vamos a escribir aquí un signo pesos. Ahí. Pues vamos a escribir un signo pesos. Ahí. Nos vamos a darle un poquito de negrita arriba, tanto, subimos ahí. Le vamos a dar y podríamos pintar de amarillo. A ver si el amarillo resalta más. Y los signos pesos los vamos a pintar de rojo. A ver, rojo de chino, ¿cierto? Ahí. No me quedó pintado rojo. Rojo, ahí está. El otro peso de abajo también. Ahí. A mí no me se me ocurre pintar los de rojo, ¿cierto? Y tengo un dibujo, ¿ah? Así que puede ser un poquito lento. Es completamente didáctico, ¿ah? Así que en el fondo no es que ustedes tengan que andar pintando esto de rojo. Ahí, ¿ya? Entonces tenemos esto. Vamos a botar un poquito más de amarillo ahí para que se vea. Ah, no, ahora que es muy amarillento. Ahí. ¿Ya? Y vamos a hacer un zoom para que podamos ver ahí. Entonces, ¿qué dice esto? ¿Ya? Acabo de escribir yo la celda M8. Hay que considerar para estos movimientos que dijimos que las celdas se mueven para abajo, para arriba. Nosotros hemos aprendido hasta el momento escribir la celda así, como que aparece acá, G5, H5, etcétera. ¿Ya? Pero cuando yo puedo escribir una celda, la puedo escribir así. La puedo escribir tal como hemos visto hasta el momento, M8, que es la celda M8. Pesos M8 o M pesos 8 o pesos M pesos 8. Podemos encontrar la celda M8 escrita de cualquiera de estas cuatro formas. ¿Qué representa el peso? El peso es el peso que va anterior a la columna o anterior a la fila, nos indica que esa columna o ese número no se mueve.
nos deja fijos, como diciendo, señores, cuando yo coloco pesos M, ¿qué pasa si yo arrastro una fórmula que tiene un pesos M8 y la arrastro hacia el lado? Por lo general dijimos que al arrastrar una fórmula hacia el lado, aumentan las columnas, ¿cierto? La M debería pasar a ser N, ¿cierto? Si yo muevo esto para el lado, esta celda para el lado, me debería pasar a ser N8. Pero dado que tiene la M el signo pesos, le indica que no se mueve. Por lo tanto, si yo tiro esta flechita para el lado, esta, por más que yo la pegue, la tire hacia el lado, esta, la M8, va a seguir siendo M8, ¿ya? Esta va a seguir siendo exactamente lo mismo. Ahí, por más que yo la mueva hacia el lado, ¿ya? En cambio, esta de acá arriba yo la muevo hacia el lado. ¿Qué va a pasar con esta que yo muevo hacia el lado? Pegar ahí. Va a pasar a ser, de acuerdo a lo que dijimos, va a pasar a ser una N8. N8, porque dijimos que al mover una formulita hacia el lado, ¿ya? ¿Qué pasa con las fórmulas? Ya se mueven, ¿cierto? Se mueven. Si yo tomo la M8, la tiro hacia el lado, va a pasar a ser N8. Dijimos, cada vez que movamos una fórmula hacia el lado, aumentan las columnas y se mantiene la fila. En cambio, la de abajo, ¿qué pasa si yo la muevo hacia el lado? Tanto, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo muevo la otra hacia el lado? Ahí, copiar, pegar. También es un dibujo, ¿ah? ¿Qué pasa con la otra? La otra va a aparecer acá, ¿cierto? Voy a copiarla, así, pegar, de acuerdo a lo que nosotros dijimos, solamente va a pasar a ser un N8, ¿cierto? Porque no está fijo, pues nos queda un color rojo todavía, ¿ah? Ahí nos va a pasar a ser el N, lo vamos a pintar en negro para que no se confunda, ahí. Nos va a pasar, la M pasa porque no hay nada que nos indica, el 8, pero el 8 da lo mismo que si yo lo muevo al lado, porque al mover hacia el lado no afectan las filas, ¿cierto? Se mantienen siempre. ¿Y qué pasa si yo muevo esta hacia el lado? Se mantiene completa, o sea, no hay ninguna variación porque el signo pesos y el signo pesos, tanto en la columna como en la fila, y me indica nada se mueve, ¿cierto? Si yo muevo esto para el lado, pasa a ser N8, y si yo muevo esta otra, tanto, y así. Y ahora, ¿qué pasa si yo las muevo hacia abajo, ¿cierto? Vamos a tomar estas mismas, ¿cierto? Hacia abajo, dijimos que al mover hacia abajo se mantienen las columnas, ¿cierto? Al mover hacia el lado se mantiene la fila, por eso todos siguieron con un 8. Ahora veamos si yo muevo esto para abajo. Voy a copiar aquí, voy a hacer un solo movimiento ahí para que se vea, para no copiar tantas flechitas. Voy a robarme esta flechita de aquí, copiar, pegar, aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo muevo la primera, la M8, la muevo hacia abajo? Dijimos que va a pasar a ser 9, pasar a ser M9, porque al arrastrar una fórmula hacia abajo se mantiene la columna y aumenta la fila. La de abajo también va a pasar a ser 9 porque no hay nada que nos indique, va a seguir siendo 9. La de abajo se va a quedar tal cual porque el 8 no se va a mover y las siguientes dos se mantienen igual, ¿ya? Entonces, aplicamos los diferentes criterios, ¿ya? ¿Cómo nos quedaría si yo me muevo hacia el lado, ¿ya? ¿Y cómo nos quedaría si yo me muevo hacia abajo usando los criterios que acabamos de ver, ¿cierto? Aquí vamos a colocar eso ahí como para decir que todas esas se mueven. Ahí, ahí. Entonces, y con esto de colocar el signo pesos, de dejarla pesos, 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 colocarle el peso, el signo peso para que no se mueva la M y no se mueva el 8, estamos hablando de referencia absoluta. Cuando tenemos simplemente un peso al lado, otro peso, o dejarla sin peso, estamos hablando de las relativas, ¿ya? Pero no, no es de interés saber cómo se llama una, cómo se llama la otra, sino entender que el signo pesos al lado del nombre de la columna hace que el único efecto que tiene es que cuando yo mueva esa fórmula, no se va a mantener la letra, si es que se la estoy moviendo hacia el lado. Y si es un número, va a mantener el número si es que lo estoy moviendo ya sea hacia arriba o hacia abajo.
¿Cuándo vamos a entender esto y vamos a usar? Bueno, cuando veamos ejemplos, ¿cierto? Pero hay que acordarse de eso del signo peso. ¿En qué lo usamos mucho? Por ejemplo, si yo en una hoja aparte tengo todos los valores que son parámetros, el valor del IVA, el valor de la UTM, el valor de la UEF, las tasas de interés, cosas son valores fijos que no se van a mover. Entonces, cuando yo haga referencia al IVA o al valor de la UEF, al valor del dólar, etcétera, son valores que yo, por lo general, cuando me refiero a eso, a esas celdas, me voy a colocar pesos, 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 o sea, lo voy a decir, está fijo, no se mueve. Después lo vamos a ver cuando veamos ejemplos, entender esto, pero sí entender, ya antes de empezar con las funciones propiamente tal, entender esto porque hay muchos ejemplos que vamos a ir usando esta cosa, ¿cierto? Entonces, entender que cómo se mueven las fórmulas, ¿cierto? ¿Qué facilidad yo puedo arrastrar una fórmula hacia abajo y qué facilidad la puedo arrastrar hacia abajo y cuándo tengo que de alguna forma dejar algo fijo al arrastrar hacia abajo o dejar algo fijo en la arrastrar hacia los lados, ¿ya? Entonces, y esto poco a poco el alumno tiene que ir imaginando, porque aquí hay harta imaginación también al trabajar con Excel, imaginarse qué cosa, cómo se va moviendo la fórmula, pero eso es netamente práctica. Aquí recuerden que no hay nada, 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 nada de memoria, por lo tanto podemos, ¿cómo se llama? Simplemente el conocimiento es haciendo, trabajando, haciendo planilla. Si el alumno no trabaja, solamente mira, 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 mira video, es difícil que entienda, ¿cierto? Tiene que estar enfrentado. Si además en su parte laboral o donde está, que tiene la posibilidad de practicar, excelente, ¿cierto? Y si no tiene practicar en su parte laboral, etcétera, por lo menos que lo tenga asimilado como una actividad diaria, en donde tenga su planilla de Excel, donde pueda hallar los gastos de la casa, los gastos de su oficina, los gastos de su negocio, etcétera. Un sinfín de cosas se puede, ¿cómo se llama? Puede inventar que le sirvan, además que sean reales para usted y pueda ir aplicando estas cosas. Ujú. Eso es, hablamos cuando entonces hablamos de referencia relativa, referencia absoluta, pero simplemente vamos trabajando con este signo pesos. Veamos un pequeño ejemplo, ¿cierto? Supongamos que acá yo voy a achicar un poquito aquí para que podamos hacer el ejemplo. Voy a crear una columna aquí. Voy a crear una columna nueva. Vamos a sacar un nuevo promedio. Voy a escribir aquí nuevo promedio. Nuevo promedio. Ahí vamos a escribir esto. Lo vamos a darle un formato de ajuste texto para que escriban dos. Le vamos a dar el formato de acá del promedio normal, ¿cierto? Copiar aquí para que tenga un formatito y ahí tengo un formato. Ahí, ya. Y esto lo tiramos un poquito para atrás. Nos va a quedar aquí dentro de nuestro apunte, ¿cierto? Porque esto al final es un apunte, nosotros vamos a calcular. Entonces, el nuevo promedio, y acá arriba, aquí en la celda O, vamos a escribir un 0,3, ¿ya? Vamos a escribir un 0,3. ¿Y qué va a representar ese 0,3 que estamos dando? Un ejemplo, ¿cierto? Estamos creando un ejemplo donde vamos a aplicar esto, ¿cierto? Vamos a achicar un poquito para aquí, para poder ver un poquito más la planilla completa. Aquí. Entonces, el ejemplo del 0,3 va a ser el siguiente. Para cada uno de los alumnos, el profesor le va a calcular un nuevo promedio. Dijo, están las notas muy bajas, entonces vamos a dar 0,3 décimas, 3 décimas a cada alumno. Entonces, si el alumno tiene un 5,4, va a ser 5,4 que tiene el alumno Sebastián, va a ser el 5,4 más el 0,3, ¿cierto? El alumno María va a ser 3,8 más 0,3. Esa va a ser su nueva nota, ¿cierto? A todas las notas les vamos a subir 3 puntitos, ¿cierto? 0,3, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esa fórmula, ¿cierto? Vamos a escribir aquí igual el promedio que tiene Sebastián. Vamos a escribir una sola vez la fórmula, ¿cierto? Ahí está. K5 más el 0,3 que arriba, que es el O3, ¿cierto? Ahí me va a quedar, ¿cierto? Esa me quedó la fórmula ahí, ¿dónde la aspiramos? Ahí. Esa fue lo que acabamos de escribir. Para Sebastián va a ser K5 más O3. Quiere decir que va a sumar 5,4 más 0,3, le va a quedar un 5,7, ¿cierto? Esa es la fórmula que escribimos. Y si la damos, veamos si quedó así. Perfecto, quedó con un 5,7, sería la nueva nota de Sebastián, el nuevo promedio que puso el profesor, ¿cierto? Y así yo voy a repetir esto cada uno, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con
la formulita, ¿cierto? Yo voy a escribir la formulita que acabo de escribir de nuevo, al ladito, ¿cierto? Para que la veamos y podamos apreciar el movimiento. Acá, esto acabo de escribir yo, ¿cierto? Vamos a pintarla de rojo. Ahí está. Y negrita. ¿Dónde tengo el negrito? El negrito tengo por allá o por acá. Ahí. Eso lo acabo de escribir. Entonces yo ahora debería ser capaz de arrastrar esto completamente hacia abajo. Entonces ya sabemos antes que todas las notas, ya sea la segunda nota va a ser K6 más el O2 y todas van a ser la nota más el O2. Pero ¿qué pasa si yo arrastro esta fórmula hacia abajo? ¿Qué dice la norma? Dice que si yo arrastro esta norma hacia abajo, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto, ¿cierto? Va a quedar va a quedar la K, se va a mantener, el 5 va a pasar a ser un 6 y el O va a pasar a ser O3. Entonces, no me va a quedar la nota porque me va a quedar para 3,8 más el O3, que no es el O3. Yo quiero que entonces que cada uno quede con el O3. Cada vez que yo mueva eso, miren lo que pasa con las notas. Entonces, se va a producir aquí un error porque yo voy a tirar aquí hacia abajo y me va a tirar más de algún error, alguna cosa rara. Ya, mire, ahí calculó bien, aquí nos tiró otro dato, etcétera. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que se está moviendo el O2. Yo quiero que el O2 se mantenga, que todos vayan, se sume esta celda más el O2, esta celda más el O2. Entonces vamos a deshacer ahí, pum, ¿ya? Y, y vamos a cambiar esto. Y en vez de escribir O2 sin nada, vamos a fijar el 2, porque el 2 quiero, el que yo no quiero que se mueva, ¿ya? Entonces voy a ir a mi fórmula y voy a colocarle un signo pesos al O2, ¿ya? Se lo puedo colocar a manito, ahí, así, yo a manito se lo puse ahí está el signo O2, ¿ya? Lo acabo de colocar, o puedo, ya, simplemente, ya, voy a, ahí, o simplemente me paro arriba de la celda que yo quiero, ¿ya? La selecciono o me paro y presiono la tecla F4 y la tecla F4 me va mostrando las diferentes alternativas, ¿ya? Aquí yo presionada del teclado, ustedes ven ahí, puso FN, vamos a ampliar mejor para que se vea ahí. Al pararme arriba de la fórmula, yo con la tecla F4 presionada, él me dice, estas son las 4 alternativas para escribir esa tecla. O pesos 2, o pesos o 2, o nada, o completo. Y uno, a medida que la va presionando, te va mostrando la alternativa y tú te paras en la alternativa que quieres. En este caso yo quiero la alternativa esa. ¿Ya? También sirve haber colocado fija completa. También hubiera resultado, ¿cierto? ¿Ya? Cualquiera de las dos nos sirve. Ya sea que fijemos las dos o simplemente fijemos una sola. ¿Ya? Entonces, esa sería nuestra solución. Entonces, acá nos faltaría colocar el signo pesos en el día, ahí. Pum. Lo vamos a pintar de azul para que se pueda ver. Ahí. Entonces, nuestra solución nos quedaría así. Vamos a borrar esa. Y ahora yo puedo arrastrar completamente. Ya tengo mi formulita. Arrastro. Tengo todos los promedios. Y si miro el promedio de al ladito, estoy colocando todos los promedios me quedaron así, con todas contra O2, ¿cierto? Ahí. Y la última abajo, lo mismo, lo último, exactamente igual, pegar. Le vamos a copiar el formato la de arriba. Fíjense que hay teclas para hacer todas estas cosas, pero después el que le gusta aprenderse las teclas, bienvenido, ¿cierto? Achicamos ahora para que podamos ver un poquito más. Y ya tenemos nuestro nuevo promedio. Vamos a de nuevo a copiar el formato para que lo tenga igual. El nuevo promedio lo tenemos ahí. Vamos a dar un color de relleno medio verdoso para que veamos que eso fue el nuevo promedio que calculamos, donde le aumentamos un 0,3, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos ya un ejemplo de que cuando uso un signo peso, ¿cierto? Acá, porque estaba simplemente tratando de lo que es la parte
lo que es la parte de poder usar una referencia absoluta, ¿cierto? Quieren a cada uno de los promedios aumentarlos en un cierto número de décimas. ¿Ya? Entonces, a medida que vayamos viendo ejemplos, vamos a ir recordando esta parte, ¿cierto? Cuando colocamos los pesos para que ustedes puedan ir ejercitando en el fondo en colocar el signo más, que sea el F4, el signo F4 para ir colocando los pesos, o ustedes mismos simplemente pueden colocar los signos pesos dependiendo de qué tan complicado sea su teclado, porque va a depender de su notebook. Algunos hay que presionar la tecla Fn y la tecla F4, otros van directamente a la tecla F4, otros tienen que sonar en vez de Fn, viene una tecla de color y así sucesivamente. Entonces, más de alguno ahí puede tener alguno, otros hasta 3 teclas tienen que presionar. Entonces, a veces cuando son muchas teclas o muy engorroso colocar los signos, dejar que el computador coloque los signos pesos, sale mejor escribirlo uno más rápido, ¿cierto? Dependiendo de qué tanto estoy escribiendo o no, ¿cierto? Cuando uno ya trabaja y tiene mucha, donde puede ir y usar teclas y cosas de ese estilo, ¿cierto? ¿Ya? Pero basta que la persona conozca y sepa que el signo peso nos sirve para fijar aquellas cosas que nosotros no queramos que se mueva, principalmente en las fórmulas. Veamos veamos las funciones. Vamos a fijar, yo voy a, en virtud del espacio, voy a achicar un poquito aquí. Ahí. Voy a dejar el título arriba, ahí. Voy a fijar esto arriba nomás. O sea, yo puedo fijar, o sea, que no haga esto. ¿Ven? Cuando yo me muevo con el mouse hacia abajo, desaparece todo, ¿cierto? Yo que voy a dejar fijo esto, ahí. Entonces voy a subir un poquito, ahí. Voy a colocar, seleccionar las líneas 5 y quiero que esa parte de arriba se quede fija. Voy a ir a vista, inmovilizar, y ahí digo inmovilizar. Pum. En este paso dejé esa parte fija, no se va a mover. Yo muevo, el título se mantiene, ¿vieron? Y ahí, por más que yo me tire, ahí se mantiene, ¿ya? Se mantiene el título, ¿ya? Eso nos ayuda mucho cuando tengo muchos datos hacia abajo para no perder y saber a qué cosa pertenece cada columna, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo quiero hacer eso, ¿ya? Me quiero mover con más facilidad y dejar el rótulo arriba. También puedo fijar al medio, ¿cierto? Voy a quitar eso, para quitar la inmovilización, voy de nuevo a inmovilizar y digo movilizar, ¿cierto? Ahí ahora todo se mueve de nuevo. Pero ¿qué pasa si yo me paro aquí en la J5? ¿Ya? Me paro en la J5, voy a inmovilizar y genera una X así. Inmoviliza la parte de arriba, ahí, pero también inmoviliza la parte de al lado, ¿cierto? Todas estas líneas desde la A hasta la I no se mueven esas columnas, ¿cierto? Ahí se pueden ir hasta el infinito allá y ahí desaparecen, ¿cierto? Fija y lejos, ¿cierto? Ahí tenemos las dos columnas, ¿cierto? Entonces con esto tenemos, ¿ya? Entonces también es de utilidad para cuando estamos trabajando con mucha cantidad de datos y queremos que dejar una parte fija o dejar una parte fija, ya sea columnas, o dejar la parte fija de, ¿cómo se llama?, de filas. Movilizamos, yo quiero solamente movilizar la parte, solamente fijar la parte de arriba. Ahí voy a colocarla en la 5, donde quiero que esto esté fijo, ahí. Y ahí los dejamos. ¿Ya? Vamos entonces con lo que son las funciones básicas, ¿cierto? Hicimos un paréntesis aquí, y acá hablamos de en qué avanzamos, ¿cierto? Dijimos, vamos a hablar sobre las que dan antes de introducirnos a las funciones básicas, porque vamos de repente podemos usar este concepto, entonces es mejor tenerlo desde ya clarito y después a medida que vaya apareciendo lo podemos ir, ¿cómo se llama?, recordando y dándole más tips para que puedan tener una mayor facilidad. Entonces vamos con las funciones básicas que para algunos serán ya muy obvias, ¿cierto? Vamos con primero con las funciones básicas, ¿va? Vamos, funciones básicas y vamos a seguir con la misma planillita. Entonces tenemos aquí, vamos a achicar un poquito aquí, ahí. Aquí tenemos nuestra planilla y tenemos qué cosa tenemos. Siempre que uno va a trabajar con fórmula, primero tiene que tener un conocimiento de los datos, ¿cierto? Aquí ya sabemos qué es lo que hay aquí. Aquí tenemos un conjunto de alumnos, que yo tengo un código, tengo el nombre, tengo la edad, tengo el sexo, ¿cierto? Este es el rango. Si yo digo, ¿cuál es el rango del sexo?
El rango de sexo desde la E5 a la E17, ¿cierto? ¿Cuál es el rango de los nombres? De la C5 a la C17. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando estábamos en las primeras lecciones y decíamos ya cuál es el rango del cuadradito tanto, del cuadradito tanto? ¿Se acuerdan de las primeras clases, ya, donde hablamos celdas y rangos? Aquí, y hablamos, ¿cuál es el rango de esto? Eso estamos haciendo ahora, esto estamos aplicando. ¿Cuál es el rango del rectángulo verdecito? ¿Cuál es el rango del azul? ¿Cuál es el rango? Ahora lo estamos haciendo y lo estamos aplicando, pero sin, ¿cómo se llama? No hay colores, ¿cierto? Yo digo, ¿cuál es el rango de la nota 1? Mira, el rango de la nota 1, de la G5 a la G17. Rango de la nota 3, tanto, ¿cierto? ¿Cuál es el rango? El promedio, de la tanto a la tanto, ¿cierto? Entonces ya sabemos que las cosas se mueven por rango. Entonces, si yo quiero sumar ahora, voy a colocar acá abajo una pregunta. La suma de la primera nota. ¿Cuánto suman todas las notas? ¿Cuánto suman las notas de cada uno? Y aquí voy a escribir una pregunta. Suma de nota de cada prueba. Entonces, suma. Vamos a usar la función suma. Voy a escribir aquí, voy a darle un cierto formato a la pregunta, así, acá, formato para allá, ahí, centrado arriba, centrado abajo, negrilla cursiva, y ahí viene la pregunta. Es suma, ¿ya? Suma de notas de cada prueba, ¿cierto? Entonces, nota 1, ¿ya? Vamos a usar para sumar todo esto, podríamos usar el concepto de fórmulas matemáticas, ¿cierto? Sumar igual este más ese, más ese, más ese. Quizás lo podemos hacer, ¿cierto? Lo podemos hacer ahora, porque también no son muchos, ¿cierto? Pero tenemos que pensar en el caso que estos son 10, 20, 50, 200, 1000, 50.000 registros, ¿cierto? Entonces vamos a usar la función suma y vamos a colocar igual y vamos a escribir mayúscula, suma. A medida que yo presiono, ¿cierto? Voy a hacer un zoom aquí, a medida que yo que voy escribiendo, ¿ya? Van apareciendo las funciones. Suma, doble clic, y ahí tengo la función. Y ahora con el mouse selecciono el rango que quiero sumar es de la nota 1. Aceptar, y ya tengo que me dice que me suma 59. ¿Y qué es lo que escribí? Escribí esto. Voy a usar lo mismo que, sorry, escape de nuevo, ahí, sorry, ahí. Ahora cuando tengo un zoom se parece todo. Ahí vamos a escribir de nuevo, voy a copiar la formulita. La voy a pegar acá al ladito para que veamos qué cosa escribimos, ¿cierto? Esa fue la función que escribimos y entre el mouse y la parte antes la vamos a escribir de rojo. Vamos a escribir de rojo, negrita, rojo, negrita, y acá el rango le vamos a dar un tono azul. Ahí, ese fue el rango que usamos. Recuerda que esto es netamente colorear nada más. Entonces acabamos de escribir eso para la primera pregunta. Es suma de nota de cada prueba. Dijimos que la primera nota estaba de la G5 a la G17, ¿ya? Y sumamos y tenemos todas las notas, ¿cierto? Y si yo en este cuadradito, en la G19, tengo esta fórmula, ¿qué pasa si yo arrastro esta fórmula que quiero también replicar esto para la nota 2, nota 3 y el promedio? ¿Qué pasa si yo arrastro esta fórmula que está aquí hacia el lado? Según las normas, dice, cada vez que yo arrastro una fórmula hacia el lado, se mantienen las filas y aumentan las columnas, que quiere decir que la G va a pasar a ser H, las dos van a pasar a ser H, y va a coincidir con lo que yo quiero sumar. Entonces, miren, hacia el lado me corro, y ya tengo la suma de cada una de las pruebas, y si yo miro, está correctamente, porque aquí tengo la H, y aquí dice H5, G17. Perfecto. En la siguiente, así como cuando movimos hacia abajo, aquí tengo la columna I y tengo suma de la I5 y 17. Y el promedio tengo exactamente lo mismo, K5, K17, suma el promedio. Entonces, si ustedes se fijaron, aquí lo único que hicimos fue fue escribir la fórmula una sola vez y replicarla hacia el lado, ¿cierto? Fue la que escribimos al principio.
ahí, una sola vez y la replicamos hacia el lado, ¿ya? Nuestra fórmula fue suma y le damos el rango de la primera nota, y luego, dado que tenemos todo el resto, ya tanto la nota 1, la nota 2 y el promedio, todo como datos consecutivos, podemos arrastrar, ¿ya? Podemos arrastrar y calcular automáticamente ya la suma del resto de las notas. Igual podemos hacer con el promedio. Si calculamos promedio, vamos a escribir promedio de notas de cada prueba. Ya todas van a ser de cada prueba, ¿cierto? Ahí, para que después no repitamos tanto, ¿cierto? Voy a copiar el mismo formato a la arriba, selecciono, sigo usando elemento ahí, y aquí voy a usar ahora la función promedio, y vamos a escribir igual. Apenas voy escribiendo, va apareciendo la función promedio, ahí está, ¿cierto? Doble clic, la tengo, selecciono con el mouse, ahí está, enter o paréntesis, y ahí tengo que es un 4.7. Voy a copiar el formato condicional que tengo arriba, voy a copiárselo a cualquiera para que le coloque un formato, solamente le quito la rayita y ahí tengo con formato condicional, y puedo hacer lo mismo que hice anterior, puedo arrastrar y así tengo el promedio de nota de cada uno que escribí. Me voy a robar la formulita, la copio aquí netamente para que la vean. Ahí, aquí está la fórmula, ahí la tengo, y voy a pintar el rango para que veamos que usamos el mismo rango. No, me equivoqué en el rango, así que voy a hacerla de nuevo porque como está ahí, me tenía que haber subido uno. Ahí vamos a seleccionar el rango de nuevo, ahí, hasta las 5, ¿cierto? Ahí, ahora sí, no había dejado una nota afuera. ¿Ya? Y ahora sí, puedo copiar la formulita, pegar y pinto el rango de color azul del que estamos pintando. Entonces, si nosotros vemos, vamos a aumentar un poquito más. Ahí acabo de escribir la segunda fórmula usando la función promedio de nota de la primera prueba, promedio de nota de la segunda, y escribí solamente una sola vez la fórmula y la arrastré usando las propiedades de Excel, en este caso, que me permite mover, si es que hay una cierta estructura, ya mover la fórmula hacia el lado y la fórmula se replica y va variando las columnas. Por lo tanto, aquí me conviene que se mueva, ¿cierto? En ningún caso en este momento ¿cómo se llama? He tratado de fijar algo ni nada, ¿cierto? Porque me conviene que se mueva hacia los lados lo que estoy escribiendo. ¿Qué otra cosa? Podemos sacar nota máxima y nota mínima, ¿cierto? Nota máxima, vamos a escribir ahí. Estamos escribiendo una pregunta nada más. Y después nota mínima. Y vamos a usar la función max y la función min. ¿Ya? Y le damos, copiamos el formato a la de arriba para que tenga el mismo formato. Pam, pam. Y aquí usamos la función max, ¿cierto? Con mayúscula y max. Da lo mismo si escribo o no con mayúscula. Yo la escribo con mayúscula para que se note un poquito más. Pero da lo mismo que la escribamos con mayúscula o con minúscula. ¿Ya? Y hasta la F5, ahí está. Cerramos paréntesis y ahí tengo. Y la función min, ahí la estoy escribiendo con minúscula para que vean que da lo mismo. ¿Ya? Lo mismo hasta la prueba. Y ahí tengo la nota mínima. Copio las dos y la arrastro hacia el lado. ¿Ya? Y ya tengo ya tanto para cada una de las pruebas, la nota máxima en cada prueba y la nota mínima en cada una de las pruebas. ¿Qué es lo que escribí? En un caso escribí la función max y pegar. Ahí escribimos la función max. Acá abajo escribimos la función min. Y aquí vamos a escribir la función. Estamos pintando de azul netamente para que se vea nada más, ¿de acuerdo? Forma didáctica. Ahí, esas fueron las funciones que hemos escrito. Entonces,
hemos escrito la función, la suma para sumar y le damos un rango, ¿cierto? Sabemos que ahí están las notas, rango la nota 1, promedio de la nota 1 y damos el promedio, escribimos la función sacar el máximo de la nota o el mínimo de la nota y escribimos una sola vez la fórmula aquí escribimos una sola vez y arrastramos hacia el lado, ¿cierto? Y ya las tenemos todas. Esta que no tiene nada, la borramos, seleccionamos, borrar. ¿Listo? Y ahí las tenemos todas con lo que nosotros. Por lo tanto, si ustedes ven que nos ahorra mucho, ¿cierto? El hecho de poder tomar una fórmula, arrastrarla hacia el lado, arrastrarla hacia abajo, nos ahorra mucho trabajo. ¿No? Entonces, aquí tenemos las cuatro. Por lo tanto, son relativamente sencillos usar la función suma promedio. Lo único que el alumno lo tiene que hacer para acostumbrarse a poder hacer esto, porque les cuesta mucho a los alumnos seleccionar esto, arrastrar, que ¿cómo se llama? Que haya una parte fija, que los paneles estén fijos. Todo eso le complica la vida a la persona que está recién trabajando. Por lo tanto, la única forma que pueda, que le sea habitual, movilizar los paneles, arrastrar, y lo tiene que hacer, pero tiene que hacerlo trabajando con el mouse. ¿Ya? ¿Qué otras funciones básicas habíamos puesto? La función contar, vamos aquí, cantidad, vamos a usar dos pequeñas cantidad de alumnos. Vamos a contar cuántos alumnos tenemos, ¿cierto? Dos puntos, espacio. Y esta la vamos a repetir dos veces ahí. Cantidad de alumnos, deshacer cantidad de alumnos. Y aquí vamos a usar la función contar, y vamos a contar esto, la primera columna, donde están los números, los alumnos. Ahí le damos a Enter, y nos dijo que hay 13 alumnos, y abajo vamos a usar la función contará. Y vamos a usar también sobre el mismo rango. Y también nos contó 13. Vamos a dar un toque de color verdoso ahí para que, listo, negrito centrado ahí, ¿ya? Y ahí tenemos. Y vamos a colocar aquí qué función colocamos, al lado para que la podamos ver. Esta fue la función que nosotros colocamos. ¿Ya? Y vamos a pintar de azul. No, la vamos a pintar todo de azul, está al revés, ¿cierto? La vamos a pintar todo de azul. Y lo de adentro lo vamos a pintar rojo, al revés. Nos quedó así, ¿cierto? Y de abajo le voy a poner con un arma. Entonces, si nosotros vemos, ya tenemos dos funciones para contar la cantidad de alumnos. Usamos la función contar y contamos sobre la celda, sobre la primera columna, de la B5 a la B17. En ambos casos usamos la función contar, contar B5 a la B17. Y abajo volvimos a usar, pero no usamos la función contar, sino usamos la función contará de la B5 a la B17. Entonces, las dos contaron 13. ¿Y cuál es la diferencia entre la función contar y contará? ¿Ya? La siguiente. La función contar solo cuenta celdas que tengan números, o sea, nada más, celdas que tengan números. Por lo tanto, si yo para la función contar le hubiera dado el rango de los nombres, le hubiera dicho cuénteme de la C5 a la C17, me hubiera puesto 0, porque ahí no hay ningún número, hay puro texto, ¿ya? Entonces la función contar cuenta celdas que tengan números. Y la función contará cuenta celdas que tengan algo, lo que sea, ¿ya? Entonces, celdas que tengan algo. Y lo podemos ver, yo voy a tratar aquí, por ejemplo, aquí tengo el alumno 1000, que es Tamara. Yo la voy a pintar ahí de un verdecito ahí para que la veamos. Y voy a colocar una X, así como que nos equivocamos. Y ahí le pusimos a Tamara, que está con el código 1000. Y vamos a ver en el fondo de que la función, como está contando sobre la B5 a la B17, la función contar contó 12. Dijo, aquí no, aquí solamente hay 12 números. Esa cosa no es un número para mí, por lo tanto, por eso contó como cantidad de alumnos 12. En cambio, la función contará le dio lo mismo. Dijo, aquí hay algo, algo, aquí le da lo mismo lo que sea, que esté a un 100 raya X, él cuenta algo. Aquí hay algo y él sigue contando 13. ¿Ya?
La única forma que la función, ¿cómo se llama? Contará no cuente nada, es que aquí no haya nada. Así que borremos así, ahí no hay nada. Y ahí los dos contaron 12. Aquí no hay nada, ¿ya? Entonces, esa es la única diferencia entre tanto. Y ahora la típica pregunta que todo el mundo siempre hace, bueno, ¿y cuándo uso una u otra? No lo sé. No hay ninguna regla. En Excel no hay nada de que regla ni nada, sino simplemente depende de la problemática que esté resolviendo o qué tan limpios sean sus datos. Si usted está seguro que necesita contar la cantidad de registros, la cantidad de alumnos, la cantidad de documentos, y sabe que la primera columna tiene todos los registros tienen datos, entonces úsela. Y si no está segura, bueno, use un contará si no sabe que, o sea, va a depender, o sea, si usted sabe que todos los alumnos, por más que hayan rendido la prueba, tienen nota, aunque sea un uno, entonces cuente nota y con eso saca la cantidad de alumnos, ¿cierto? Va a depender de lo que quiera hacer y va a depender de la calidad de los datos, lo que quiera usted, cuándo usar o quiere usar usted contar. ¿Ya? Usted va a contar y va a ver si me sirve, no me sirve esta columna, etcétera. Usted determina cuál le sirve, ¿ya? Lo único diferencia es que uno tiene que pensar que cuando estoy contando, ¿ya? Contar cuenta celdas que tengan números y la función contará cuenta celdas que tengan algo. Y esas son nuestras cuatro funciones básicas. Bueno, o sea, hablamos de que cuatro más la función contar, contará, que la usamos para contar, ¿cierto? Aunque suene redundante, ¿ya? Entonces, eh, todas estas que las que acabamos de ver recién, ninguna tiene ningún criterio, ¿cierto? Nosotros le dijimos, súmeme la nota 1 y seleccionamos el rango completo y no pusimos ningún criterio, ¿cierto? ¿Ya? Entonces también saquen el promedio de la nota 1 y le sacamos el promedio de la nota 1 sin ningún tipo de criterio ni nada, ¿cierto? Entonces, con eso vamos colocando para cada una los criterios, ¿cierto? A rango, criterio, rango, ¿ya? Entonces, como todas estas son funciones básicas, no tienen criterio. Entonces ahora vamos a incorporar de lo que son las funciones con criterio. Vamos a hacer una rayita aquí, mire, vamos a usar aquí una super raya, ¿cierto? Vamos a hacer, podemos pintar ahí, así. Cuando colocamos una rayita, vamos a colocar una rayita verde o azul. No, esta. Vamos a pintar ahí de bordeo. La vamos a dejar chiquitita ahí para que parezca una rayita así, ¿cierto? Hacer una rayita hasta el infinito, ¿cierto? Ahí hicimos, pintamos una fila ahí como para hacer la separación. Y de aquí para abajo, de la 26, y se quedó la 25, quedó pequeñita. De aquí para abajo vamos a colocar las funciones condicionales. Vamos a tomar las mismas, pero condicional, ¿ya? Quiere decir que vamos a colocar alguna condición. Súmeme, pero bajo una condición. Cuénteme, pero bajo una condición. Y vamos a colocar la primera pregunta que va a decir, vamos a colocar aquí una función contar. Vamos a usar la contar punto sí, vamos a usar esta línea de ejemplo. ¿Ya? Vamos a usar esta como ejemplo aquí, ahí. Le vamos a pintar un poquito, le vamos a decir, esta vamos a usar como ejemplo, contar solo, contar sí y contar sí por conjunto. Entonces, para la primera prueba, yo voy a colocar cantidad de alumnos con nota mayor o igual que 4, o sea, cantidad de alumnos aprobados. Cantidad de alumnos con nota mayor o igual a 4. Ya que estén aprobados. Y después abajito vamos a hacer la misma. Y vamos a decir cantidad de alumnos con nota menor que 4, es decir, reprobados. Queremos saber cuántos alumnos dentro de la primera prueba cumplen esa condición y las otras. Y para eso vamos a usar una función contar. Sí, porque vamos a colocar un criterio. El primer criterio para contar, saber cuántos alumnos tienen nota mayor o igual que 4, es que su nota sea mayor o igual que 4. Miren, vamos a ir y colocar contar a medida que tanto, y ya aparece la función contar sí. Vamos a aumentar un poquito, ahí.
¿Ya? Si yo escribo contar, ¿cierto? Ahí está. Como tiene un solo criterio, voy a usar la función contar sí. Clic, ahí está. Y voy a usar el asistente. El asistente es este que F que está aquí. Esto me permite automáticamente, puede ser por tecla, pero para lo que la mayoría es fácil recordar, aquí está. Ya, insertar la función y con esta nos vamos a ir inmediatamente al asistente. Y el asistente me va a ir pidiendo qué cosas necesito. ¿Ya? Me dicen, voy a contar el rango. Aquí ¿qué quiero contar? Quiero contar las notas de la primera prueba. Voy a colocar el rango de las notas de la primera prueba. Ahí está, ese es el rango, ¿cierto? Dijimos G5, G17. Si yo no coloco ningún criterio, me va a contar y me va a decir, hay 13 notas, nada más. ¿Ya? Me va a contar y me va a decir, contar 13 notas. No contó nada más, ¿cierto? No hay ningún criterio, fue lo que contó arriba. Pero yo le voy a colocar un criterio y dice, las notas mayor o igual a un 4. Escribí yo eso. Nota mayor o igual que 4. Este es el rango. Si yo no coloco criterio, me va a contar y me va a decir 13. Pero ahora estoy colocando un criterio. Criterio, nota mayor o igual que 4. Aceptar y me va a contar cuántas personas tienen nota mayor o igual que 4. En este caso dijo que hay, voy a tomar el formato. Ya, formato ahí. Ver el formatito. Con un zoom, ahí, vamos a pintarla de color rojo para que, no rojo, y para que se vea un poquito. Hay 11 personas con nota mayor o igual que 4. ¿Ya? O vamos a dejarlas negras mejor porque capaz que se van a confundir con que son las que tienen rojo. 11 personas y con nota menor o igual que 4. ¿Y qué escribimos? Vamos a escribir mejor al ladito. Escribimos esta función. Escribimos eso. Y donde el criterio que pusimos es simplemente que la nota sea mayor o igual que 4. Escribimos eso, ¿cierto? Contar punto sí, que vamos a contar, igual que el de arriba. Arriba pusimos contar eso. Y pusimos que la nota sea mayor o igual que 4. Y si queremos contar los negativos, que son los que tienen nota menos, volvemos a repetir lo mismo. Escribimos contar. Ahí está el punto sí. Y podemos usar el asistente. Ahí arriba, clic, nos muestra el asistente. Le damos el rango, que es el rango en la primera prueba. Seleccionamos con el mouse. Ahí está el rango en la primera prueba, de la G5 a la G17. Ahí está. Y ahora el criterio es al revés, menor que 4. Nos va a contar cuántos son. Acuérdense que hay 13 alumnos, por lo tanto tenemos que hay, ¿cómo se llama? Tenemos que hay 2 alumnos con nota menor. Y lo que copiamos exactamente lo mismo. Acá, y le damos al criterio. Y le damos al criterio, ¿cierto? Ahí le damos con el criterio y ya sabemos que ahora tenemos dos condiciones, dos contar sí. Un contar sí que nos dice notas mayor o igual que a 4. Tenemos el rango, la primera nota, ¿ya? Notas mayor o igual a 4 y notas tanto, ¿cierto? Entonces, simplemente el asistente, uno tiene que saber más o menos acordarse cuál es la función. En este caso, si yo voy a contar y hay un criterio, a contar sí. Si hay 2 o más criterios, un contar sí punto conjunto, ¿cierto? Entonces, en estos dos casos tenemos un solo criterio, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si tengo dos o más criterios? Uso el punto conjunto. Yo podría perfectamente ahora colocar otro criterio, colocar 2 criterios, podría decir ahora cantidad, para colocar 2 criterios, cantidad de alumnos con nota entre 5, entre un 5 a
un 6.5. ¿Cuántos alumnos están en ese rango que tienen entre 5 y el 6.5? Entonces, esa es la pregunta. Cantidad de alumnos con nota entre 5 y 6.5. Bueno, como tengo dos criterios, primer criterio que la nota sea mayor que 5, y segundo criterio que la nota sea menor que 6,5, ¿cierto? Ahí voy a decir entre notas mayores que 5 y notas menores que 6,5, y ese va a ser mi criterio. Pongo y escribo contar, y voy a usar un punto conjunto porque tengo más de un criterio, y voy al asistente, y ahora me va a empezar a pedir, me dice rango del primer criterio, la nota 1, ahí, la nota 1, ahí está. ¿Cuál es el criterio? Que la nota fuera mayor que 5. ¿Listo? ¿Cuál es el rango del segundo criterio? La misma nota 1, pero que la nota sea menor o igual que 6,5. ¿Ya? Eso es el criterio. Entonces tiene dos criterios: que la nota sea mayor que 5, que la nota que sea mayor que 5 y que la nota sea menor que 6,5. Vamos a colocar menor, ¿cierto? En los dos casos vamos a colocar que las dos sean menor, no incluyan los extremos. Y aceptamos, ¿ya? Pop, y vemos cuánto hay, si es que hay alguien. Hay dos, me dice. Hay dos personas que tienen nota entre 5 y 6, ¿cierto? Eso nos está diciendo acá. Y la podemos ir a verificar, ¿cierto? Si es que uno dice, a ver, veámosla si la tiene. Veamos si tenemos dos personas. Vamos a pintar de otro color ahí para que se vea un poquito distinta. Dos personas, ¿ya? Dos personas. Y podemos arrastrar hacia el lado, acuérdense que podemos arrastrar después toda esta fórmula hacia el lado para que esto se repita para cada una de las funciones, ¿cierto? En la primera prueba, ¿ya? En la primera prueba hay 10, etcétera. ¿Cuántos reprobados hay? Aquí entre 5 en la primera prueba hay 2, 2. En esta hay 5 personas que tienen nota entre 5 y 6, y en el promedio hay 6 personas que tienen entre 5 y 6, ¿ya? Y colocamos la formulita, la última que pusimos, ¿cierto? Que usamos sumar punto con un contar punto sí punto conjunto, ahí. La vamos a escribir acá al lado para que vea que por eso que usamos el asistente, porque la fórmula va creciendo a medida que yo le puedo colocar criterios, y de repente para los que no están acostumbrados a trabajar esto a mano, entonces se puede hacer engorroso, ¿cierto? Entonces lo vamos a pintar aquí, esto, vamos a pintar de azul el primer criterio, y el segundo criterio lo vamos a colocar con un color verdoso, ¿no? Podría ser ver qué tal se ve, no se ve muy... Ahí. Entonces nos quedaría así, el punto conjunto dice contar si rango y criterio. Rango, que la nota sea mayor, sabemos que la G5 a la G17 es la primera nota, ¿ya? Y que sea mayor que 5, y después volvemos a repetir de nuevo que la otra sea menor. Pero esto lo escribimos con el asistente. Si queremos volver a ver al asistente, nos paramos arriba de la fórmula, vamos a la fx y de nuevo tenemos nuestro asistente, ¿ya? Veámoslo un poquito cómo se ve más chico. Así, cualquiera de las fórmulas que yo haya escrito, basta que me pare arriba, voy al fx, ahí, y ya tengo acceso a la fórmula que acabo de escribir, ¿ya? O si la persona ya es más experta, puede ir y escribir o modificar la fórmula directamente acá arriba en la barra de herramienta. Acá arriba dijimos, ¿cierto? Aquí está la fórmula propiamente tal, acá arriba. La puede ir y cambiar, no era 6,5, era un 6,8, bueno, cambia acá arriba. O el que no, directamente a la barra, ¿cómo se llama? Cáncer, me paré en otro lado, sino directamente al asistente, ¿cierto? Y ya es cosa de lo que a ustedes les facilite más la vida, de querer usarlo directamente en la barra de fórmula o no. Entonces aquí ya tenemos inmediatamente la función contar sí, ya la tenemos, ¿cómo se llama? Una con un criterio, contar sí punto conjunto con más criterios, ¿cierto? Y esto lo repetimos lo mismo para la sumar para el promedio. Podemos ahora sacar una con promedio para que veamos que acá arriba tenemos promedio solo, y acá arriba vamos a complicar un poquito, lo vamos a escribir más abajo,
Vamos a volver a hacer otra rayita ahí. Vamos a hacer una rayita en la 29, así también hasta el infinito, esa. No, 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 otra que sea más chillona para que se vea una verde. Ahí, ¿ya? Y también la vamos a hacer más pequeñita para separar nada más. Entonces aquí ahora vamos a usar la función promedio y vamos a hacer un promedio punto sí. ¿Y qué vamos a hacer promedio punto sí? Vamos a sacar el promedio a la primera nota, ¿ya? Pero solo a las mujeres. ¿Ah? Aquí tenemos un criterio, dice promedio punto sí, saque el promedio de nota, pero solo de las mujeres. Y vamos a escribir promedio nota solo a mujeres. Entonces, me va a pedir, me va a pedir dos cosas. Me va a decir, ¿a qué le vamos a sacar el promedio punto sí? ¿A qué le vamos a sacar promedio? A la primera nota. Aquí está el rango, ¿ya? Este es el rango, ¿cierto? Y después yo quiero correr esta formulita para el lado, ¿cierto? Vamos a sacar el promedio a la primera nota, pero solo a las mujeres. Y te va a preguntar, bueno, ¿cómo sé cuáles son mujeres? Ah, tengo el rango del sexo. Aquí está el rango del sexo. El rango del sexo es de la E5 a la E17. Perfecto, ahí está el rango. ¿Y cómo sé que es mujer? Ah, porque tiene que decir F. Entonces eso se lo vamos a dar. Entonces la función promedio me va a decir, bueno, ¿a qué le quiere sacar el promedio? A la primera nota, ¿ya? Segundo, ¿cuál es el criterio? El sexo. ¿Y cuál es el sexo que vamos a escoger? La que son F. Entonces, nos va a pedir el rango a cuál le voy a sacar el promedio, el rango donde está el criterio y cuál es el criterio. Entonces, me paro abajo y escribo igual, promedio, ocupo el promedio punto sí porque tiene uno solo, me voy al asistente y aumento para que se vea y me pide rango con el criterio. Dice rango, ¿dónde está el criterio para saber en el fondo si es, dónde, para saber si es hombre o mujer? Ah, la edad, que sea el sexo. Ahí está, seleccionamos, ahí está el sexo, ¿ya? ¿Y cuál es el criterio? Que sea igual a una F, ahí está. ¿Y a qué le vamos a sacar el promedio? A la primera nota. La primera nota parte en la G5, ahí, G5 hasta la G17. G5, G17. Y ahí tengo, ¿cierto? Me dice, a esto le voy a sacar la nota, a esto, este es el rango, la primera nota, y este es el criterio, este es el criterio que tengo yo aquí. Rango de la primera nota, ¿ya? Y el criterio que tengo para poder sacar la nota, ¿ya? Pero aquí vamos a necesitar lo siguiente, ¿cierto? Cuando yo mueva la fórmula, yo quiero que la nota después va a pasar a ser la nota 1 y la nota 2. Esta se va a mover. Esta yo quiero que se mueva, pero el rango del sexo siempre va a estar en la celda E5, E17. Siempre va a estar en esa celda, ¿ya? Entonces vamos a ver por qué vamos a tener que fijar esa, porque yo voy a aceptar esto, ¿ya? Y me va a decir el promedio de nota, el promedio de nota de las mujeres. Vamos a copiar el formato de notas por aquí, ahí está. Y dice 3, ¿ya? ¿Y qué ocurrió? Yo voy a copiar la formulita al lado, ¿ya? Voy a copiar la formulita, la voy a pegar ahí, y voy a anotar, y si ustedes miran, y ahora ampliamos, yo tengo mis notas, ahí tengo, calculé que un 3, pero esta es la fórmula que tengo, ¿cierto? Y a mí me gustaría ahora tomar esta fórmula y arrastrarla hacia el lado. Pero miren lo que va a pasar. Y ahí me tiró cualquier cosa. Me dijo, no hay divisiones por cero, no le puedo calcular lo mismo, como el resto funcionó, pero aquí no. Aquí hay algo que se movió y que no me cuadra, ¿cierto? Entonces, deshacer algo tenemos tanto. Porque esta es la fórmula, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa de aquí no se debe mover? ¿Ya? Si yo miro esto, ¿qué cosa aquí no debe mover? Cuando yo arrastre la fórmula, a la última sabemos que son las notas, esta la vamos a pintar de azul, ¿ya? Esta de aquí la vamos a pintar de azul.
Y la nota. Sabemos que esa es la nota, ¿cierto? Y la G5, cuando yo esté la fórmula aquí, queremos tomar esta fórmula y arrastrarla hacia el lado. Entonces nosotros queremos que la G5 después pase a ser H y después I y K. Pero el sexo siempre va a estar en la E5-17. O sea, el sexo aquí no se va a mover, por más que yo arrastre para el lado, el sexo no se mueve, ¿cierto? El sexo está ahí. ¿Ya? Es como que tengo la edad. ¿Cuál es el rango de la edad? Ese rango de la edad está ahí y no se va a mover. Entonces, cada vez que yo use el rango de la edad, la tengo que dejar fija porque sé que no se va a mover. ¿O cuál es el rango donde está el nombre? También es algo fijo, ¿cierto? Las únicas que a mí me interesan que se muevan son las notas porque son datos que yo quiero duplicar formulitas hacia el lado. Entonces, como estoy usando el sexo adentro, ¿ya? Y yo sé que está en la E, en la fórmula que tengo abajo, ¿ya? Que dice E5, E17, si yo la muevo hacia el lado, esta se va a variar, la E va a pasar a ser una F, y lo cual va a estar incorrecto, el sexo no está en la F, ¿ya? Entonces la única forma para poder tomar esto y arrastrarlo es que este rango yo lo deje fijo. Y cada vez que yo mueva hacia el lado, esta cosa no varíe porque el sexo siempre va a estar en la E5, E17. Entonces voy a ir a la al asistente, voy a ampliar bien alto, y aquí donde está el rango, el sexo, lo voy a fijar, le voy a colocar pesos, 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 pesos. Se lo voy a colocar seleccionando y con la tecla F4 y solo le voy a colocar los pesos, ahí están. A medida que yo lo presiono, me busca toda la alternativa, sin peso, con lleno de pesos, los pesos solamente en las filas, los pesos solamente en las columnas, y ahí tengo, ¿cierto? Anterior lo habíamos visto con una sola celda, pero vale lo mismo para un rango. Entonces ahí yo lo dejé fijo, ya dije, el sexo no se mueve. Esto sí quiero que se mueva, entonces aceptamos. Y ya ahora ya no tengo ni un problema en poder tomar esto y replicarlo hacia el lado, ¿ya? Porque efectivamente ahora, cuando tengo mi formulita, el acá, en esta, le puso los pesos, ¿cierto? Le puso los pesos aquí, puso pesos, está al ladito, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que cambié? Deshacer, vamos a, como estoy en el zoom, vamos a bajar un poquito el zoom. Uy, vamos a bajar el zoom. Entonces aquí puso el signo pesos, ahora pesos, pesos, se lo estoy colocando yo a mano esta porque este es el dibujo, pesos, pesos, ¿cierto? Entonces puso los signos pesos en el sexo. Y lo vamos a pintar de verde para que quede marcado. No, muy, muy verdoso. Ahí. Y ahora ampliamos un poquito. Entonces acá, promedio punto sí. Entonces dijo, el sexo se mantiene igual, por eso le puso, lo llenó de pesos, 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 pesos. Y ahora puedo arrastrar tranquilamente, escribí una sola vez la fórmula aquí en la G30 y la copié 3 veces hacia el lado, ¿cierto? Hay que ir asimilando esto de colocar qué cosas fijamos o no fijamos. A veces uno puede decir, bueno, es mejor repetir esta cuestión 3 veces y así me evito colocar peso. Sí, al principio puede ser, ¿cierto? Pero cuando ya es su trabajo habitual, va a ir hasta que domine el concepto de fijar, ya, ¿cómo se llama? Va a querer, va a querer más rapidez y va a querer que sus cosas estén más óptimas, etcétera. Entonces ahí va a ir incorporando de a poco el concepto de usar cuando fijo algo, cuando no fijo algo, ¿ya? Vamos con otro ejemplo, un último ejemplo para después de esto vienen ya los ejercicios, ¿ya? Promedio punto sí, uno punto conjunto, ahora, con dos criterios. Vamos a decir ahora, vamos a repetir la misma pregunta, ¿ya? Promedio de nota de las mujeres y vamos a colocar mayores a 19 años. Promedio nota de mujeres mayores a 19 años, ¿ya? No, nada, nada, estamos inventando algún criterio para poder usar. Va a tener dos criterios, ¿cierto? Le vamos a sacar el promedio a qué? A la primera prueba.
solo a las mujeres. Por lo tanto, necesito saber cuál es el rango del sexo y ya sé que lo tengo que fijar, ¿cierto? Y el sexo va a ser igual a F. Y la edad, a que la edad sea mayor a 19 años. ¿Y tal cuál es el rango de la edad? La D. Y que también la vamos a fijar. Entonces, voy a escribir aquí promedio. ¿Ya? Es un punto conjunto porque tiene dos criterios. Ahí. Y ahora aumento y empiezo a escribir los criterios. Dice, rango, ¿a qué le voy a sacar el promedio primero? Dice, a la primera nota, ¿cierto? Vamos a correr un poquito para allá. Todavía no tengo ahí. Ahí. Rango, la primera nota, de la C5 a la G5 a la G17. Ahí está. Eso lo saca la nota. Ahora diga cuál es el primer criterio. El sexo, ¿cierto? El sexo. Ahí está. ¿Y cuál es el criterio? Lo fijamos al tiro. Dijimos que lo íbamos a fijar porque no se mueve, ¿cierto? Sorry. El criterio. Sí, nos vamos a fijar al tiro. F4. Ahí está. Y el criterio que sea igual a una F. Igual a una F. Segundo criterio. La edad que está acá. Que está en la otra. La D5 a la D17. Y criterio que sea mayor a 19 años. No sé, no tengo idea si hay alguien que cumple ese criterio, ¿ah? ¿Ya? Veamos si sale alguien, ¿cierto? Entonces estamos hablando que vamos a sacar el promedio a la primera prueba, G5, G17, y el primer criterio es que el sexo, que sea igual a F, y el segundo criterio es que sea de la edad sea mayor a 19 años. Por eso usamos un punto conjunto, y aquí ustedes ven criterio 1, criterio 2, si yo le doy a la flechita aquí, criterio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pues todos los criterios que ustedes quieran. Volvemos con la flechita, y ahí aguanta todos los criterios, por eso que aquí, a diferencia del promedio punto sí, me pide al tiro a qué le vamos a sacar el promedio y ahí ponga rango criterio, ¿ya? Aceptar y veamos si salió alguien. Dice que hay cuatro mujeres, ¿ya? Con rango entre, ¿cómo se llama? No, le estamos sacando el promedio, no es que cuatro mujeres, este es el promedio, es un promedio. Por lo tanto, lo único que la nota que mostró es un 4, ¿ya? Y la podemos arrastrar y ver ahí si es que hay alguien por ahí, ¿ya? No fijamos algo, ¿ah? Entonces ahí me está reclamando, veámosla de nuevo, no me acuerdo si fijé todo, ¿ya? Veamos. Solamente fijé el sexo, pero no fijé la edad. Dijimos que la edad también tampoco se mueve. F4, ahí está. Ahora sí, aceptar. Y ahí ya tengo. Y ahora sí puedo arrastrar con facilidad, ahí para el lado. Y ya tengo el promedio de nota de las mujeres para la primera prueba, mayores a 18 años, 19 años mayores, un 4, un 2, 4, un 3, un 3, 1. Lo más probable es que haya una sola persona que cumpla ese criterio. Al final está colocando la nota, o sea, el promedio de una sola nota es la nota, ¿cierto? Y ya nos vemos que acá ya la fórmula, por eso que de repente vale la pena usar el asistente, porque ya todo esto empieza a crecer y la formulita se nos hace, como se llama, muy grande para el lado, ¿cierto? Si alguien, igual, la mayoría de la gente que ya las maneja, igual empieza a escribir esto, ¿cierto? Rango el primer criterio, ahí está el primer criterio, ¿ya? Rango el primer criterio, lo dijimos que le iba a pintar azul, y el rango el segundo criterio, en este caso lo vamos a pintar de verdoso, un color verde, el otro verde es. Y por lo tanto ahí tenemos los tres rangos, Z, promedio, punto sí, punto conjunto, a qué le vamos a sacar la nota, a qué le vamos a sacar el promedio, G5, G17, que es la primera prueba, rango del primer criterio, que es el sexo, rango del segundo criterio, que es la edad, mayor a 19 años. Y así ya tengo completo ya a qué nos referimos cuando ¿cómo se llama? Si estamos trabajando ya sea con las funciones normales, ya, vamos a clasificar aquí, ya un ejemplo referido a lo que es la parte de las funciones básicas, suma, promedio, máximo, mínimo, ya.
Y las mismas funciones, y aquí pusimos la función contar, con una condición de un punto sí, cuando hay un criterio, ya que usamos el asistente, o cuando usamos, en este caso, calculamos otro ejemplo usando la función promedio, igual en la suma. Súmeme todas las mujeres que tengan tanto, o sea, la suma funciona exactamente igual como acabamos de hacer. El sumar punto sí, funciona igual que el promedio punto sí, y el sumar punto conjunto lo mismo, ¿cierto? Ahí después podemos ver más ejemplos, pero ya con los ejemplos que tenemos, ya el alumno va a tener una idea de que cómo trabajo yo con las funciones básicas, ya con las funciones básicas, suma, promedio, máximo, mínimo, y luego con las funciones, ¿cómo se llama? Condicionales, que significa que vayan condicionales, ya. ¿Y qué pasa cuando la diferencia entre un punto sí y un punto conjunto? Hablamos de que es un criterio versus tener dos o más criterios. Pueden tener tres, cuatro, cinco. Dentro de los ejercicios hay, van a ver después con un criterio, dos, tres, cuatro criterios, pero agregar más criterios depende de qué tan grande sea su base de datos, su tabla, su información que cuente y qué tanto maneje usted. Si al final, si es colocar criterios, es como que, ¿qué me gustaría saber? ¿Cierto? Entonces, a veces, si yo quiero algún cuadro resumen, ¿ya? Estas son las fórmulas que son básicas para poder usar, ¿cierto? Hay gente a veces que no las ocupa, hay personas que después manejan otro tipo de funcionalidades de Excel y no, nunca usan un sumar sí, un contar. Depende todo de lo que quiera hacer, de lo que esté realizando. No hay ninguna receta para nada, ¿cierto? Y de repente hay alguien que no la va a ocupar, otro sí, otro que sí la ocupa mucho, otro, pero depende de cómo se maneje o qué tipo de información es la que va a ir manejando, ¿ya? Entonces, con eso estamos en lo que son nuestras funciones básicas, ¿cierto? Los conceptos que queríamos ver, ¿cierto? Las funciones básicas, sumar, promedio, las funciones condicionales con un solo criterio, las funciones, ¿cómo se llama? Punto sí y punto conjunto. En nuestro próximo video, nuestra próxima clase, vamos a ver algunos ejemplos de estos tanto donde poder ir aterrizando, que un poquito son los talleres que vamos a ir realizando, ¿ya? Talleres para poder ejercitar este tipo de funciones, ¿ya? Y poder ir soltando, como decimos siempre, ir soltando la mano y que esto les suene mucho más familiar, ¿cierto? Antes de seguir avanzando en el resto de las funciones, ¿ya? Bueno, esto es nuestra clase de hoy, ¿ya? Nuestra sesión, ¿ya? Así que nuevamente, bueno, aquí comprimimos. Les agradezco en el fondo y espero que les haya quedado claro en el fondo las funciones básicas y condicionales. Aquí tienen mucho la teoría y por lo tanto, como siempre he dicho, la única forma de aprender es que practiquemos, ¿ya? Practiquemos, practiquemos y tratemos de ir aplicando lo que uno va aprendiendo, ¿ya? Próxima clase, que debería ser la clase número 5, ya estaríamos con lo que son los conceptos de ejercicios y algunas otras funciones que van apareciendo en el camino. Gracias y nos vemos para la próxima. Y sigamos aprendiendo juntos.